Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. En el capítulo anterior hablamos del desembarco Pisagua y el inicio de la invasión chilena al departamento peruano de Tarapacá. Veremos en en nuevo relato algunos episodios violentos y combates bastante duros, en donde quedará de manifiesto la superioridad logística del ejército invasor y también la falta de previsión y la falta de visión, digámoslo en términos bastante claros, y de no me atrevo a decirlo en términos tan duros, pero creo que es claramente la falta de pericia y tal vez incluso la ignorancia de lo que implicaba una guerra en el desierto por parte de los bandos aliados. Aparentemente no entendieron que la guerra que estaban enfrentando no era un combate, no era un cuartelazo a lo que estaban acostumbrados la mayoría, sino que era una guerra moderna en toda la línea. Y en tal sentido, los avances que las tropas chilenas comenzaron a hacer en Tarapacá fueron para los chilenos sorpresivos porque se encontraron, por ejemplo, con evidentes negligencias de parte del mando aliado. Llegar, por ejemplo, a las salitreras, a Hospicio, por ejemplo, la Guada de Hospicio, y encuentran con los ferrocarriles intactos. No había daños. Habían quitado algunas piezas tal vez, y algunos pontoneros y algunos técnicos ferrocarrileros comienzan a repararlos, pero podían meterse hacia el interior con total tranquilidad. Era fundamental para la campaña en el desierto manejarse con los pozos de agua, dominar los pozos de agua. Y así entonces un oficial, un comandante de caballería muy motivado, un cívico movilizado, un cucalón como les llamaba recién, un señor muy rico, criador de caballos, casado con doña Margarita Álvarez, una heredera muy potentada, muy poderosa de las zonas de Viña del Mar. Me refiero a don José Francisco Vergara, quien traía caballos de carrera, una carpa muy fastuosa, con todo el dinero del mundo. Hablemos de, para que hagamos un paralelo, una persona así como Andrónico Luksic, Sebastián Piñera, una cosa así, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, movilizado en batalla, y muy pagado a sí mismo, con mucho dinero, pide el mando de la caballería. La verdad es que fue muy mal recibido por parte de las tropas militares. El general Baquedano, que era el comandante de la caballería, lo miró con mucho desprecio, y sin embargo no quisieron desaprovechar el entusiasmo de este comandante y lo mandan en misión de reconocimiento al interior. Comienzan a avanzar siguiendo la línea del tren con un grupo de cazadores a caballo me refiero. La unidad de cazadores era una unidad de caballería. Hubo 3 unidades de caballería básicas que entraron en batalla durante la Guerra del Pacífico, luego llegaron otros escuadrones, el escuadrón La Cera y otros más, pero los principales fueron cazadores, granaderos y carabineros de Yungay, 1 y 2, de los cuales hablaremos más adelante. En este caso enfoquémonos en los cazadores. Y este grupo, una unidad avanzada de unos 100, 200 hombres, avanzan, no recuerdo el número exacto, pero ese era más o menos el número, no era mucho más. Avanzan hacia el interior, llegando hasta la zona de Agua Santa, una aguada donde había algunos pozos, y de pronto, sobre un llano enorme, aparecen al frente una partida de caballería. Al establecer que se trataba de caballería enemiga, hablamos de los húsares de Junín, húsares de Bolivia, bajo el mando de un comandante de origen chileno, ojo, era hijo de chilenos, el comandante Juan Aventura Sepúlveda. Los chilenos inician un avance tentativo de una avanzada para estar seguros de que lo que se trataba al frente efectivamente era una unidad de caballería enemiga y no chilenos. Y luego de percatarse que efectivamente el enemigo le hacía disparos con carabinas, deciden retirarse. Esta unidad de avanzada, que avanza hacia la zona en que estaba el resto de los cazadores, los húsares enemigos, los húsares aliados, deciden abalanzarse sobre estos avanzada enemiga, pero chilena, a través de un ataque con lanza, y de pronto se encuentran de frente con un escuadrón de caballería chilena que les va a hacer frente. Para terror de ellos se escucha la orden siguiente: ponchos a la cintura, sables desenvainar, por Dios y Santa María, cargue la caballería de frente, galope, mar.
Esa frase histórica, una frase, era una especie de grito de guerra, sumado al clarín y sumado a caballos de bastante mayor alzada que el peruano, ya causaba miedo. Imagínense a 150 o 200 tipos gritando, chivateando, así como grito mapuche, con el sable desenvainado, en ristre y al avance en galope tendido, con caballos chilenos que son pesados. Se escucha el retumbar sobre un llano de salitre y los tipos no paraban. El caballo peruano, el caballo hacendado peruano, un poquito más bajo, un poquito más chiquitito, de origen árabe, español, no tiene nada que ver con el caballo chileno, que tiene otra característica y que está entrenado y enseñado para el arreo de los animales. Por consiguiente, estos animales que estaban entrenados y de alzada mayor que la alzada peruana, iban a ser determinantes en lo que se iba a producir en este momento. El sable de combate chileno, estandarizado en ese momento en toda la fuerza militar, era un sable de fabricación francesa, el sable Châtellerault, un sable bastante potente, bastante pesado, con una cazoleta protectora de la mano que cortaba al peso, al golpe. El enemigo aparentemente no contaba uniformemente con todos sus utensilios de batalla, no había sables de combate de caballería, y a punta de lanza y algunas carabinas Spencer, si mal no recuerdo, intentaron detener el avance indetenible realmente de esta verdadera avalancha de jinetes que se les venía encima. Cuando en el llano de Germania, que así se llama esta zona, cercano a Agua Santa, la batalla de Agua Santa o de Pampa Germania, como la que estoy relatando, se produce el choque en este llano entre la caballería chilena y la caballería peruana. Imagínense una especie de chuza, de ¡pah! El desparramo fue espantoso porque el golpe del caballo chileno contra el caballo peruano fue brutal. El caballo chileno, acostumbrado a poner el pecho al arreo de los animales, impone su pecho de frente, golpea a los caballos peruanos no adaptados a ese tipo de batalla, que se ponen de costado más encima. Entonces el pechazo que recibieron fue brutal. El comandante Juan Aventura Sepúlveda, hijo de un comandante chileno, aquí va a ser un pequeño paréntesis, un comandante chileno de apellido Sepúlveda que combatió en la guerra del 36, en la guerra de la Confederación, se quedó en Perú, se casó con peruana y tuvo a este muchacho, un soldado bastante respetable y respetado en el arma de caballería peruana, pero que no tuvo nada que hacer contra los sablazos que le llegaron encima. Algunos se lo atribuyen a Sofanor Parra, otros a otros oficiales que estaban en ese momento en la carga, incluso hay algunos más aventurados que se lo achacan a José Francisco Vergara. Lo cierto es que el comandante Buenaventura Sepúlveda de Húsares de Junín del Perú muere con un tajo brutal a nivel del hombro que prácticamente lo partió por la mitad. El sableo fue espantoso y el desparramo de las unidades perú-bolivianas fue a todo lo ancho de la Pampa. No hubo un combate muy largo, simplemente fue un choque violento, el desparramo sangriento fue brutal y las unidades de caballería peruanas son dispersadas, cayendo en la persecución un sargento chileno y un soldado, entiendo yo, dos o tres muertos y algunos heridos. Del resto, prácticamente todos quedaron en la Pampa. Luego del combate, las tropas chilenas se retiran e informan al comandante en jefe del ejército que la Pampa estaba despejada y que se podía iniciar el avance hacia las salitreras del interior. Había pozos, había ferrocarriles, había establecimientos. El avance entonces queda al mando del coronel Emilio Sotomayor Baeza, hermano de don Rafael, el ministro de Guerra en Campaña, quien tenía una destacada participación y destacada carrera militar, llegaría a general, y se instala entonces en lo que sería la salitrera y aguada de Dolores, San Francisco de Dolores, en donde se produciría un gran choque, y tal vez el más violento, o un casi choque, un casi batalla, un casi, no sé cómo definirlo, porque fue una situación bastante curiosa la que se produce en ese momento, pero una batalla a la cual nos referiremos en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos en la próxima. Saludos.